Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a hablar del Vía Crucis, de la vía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica nos ha mencionado 4 momentos muy importantes. Ellos le llaman 14 estaciones. Cada estación es un motivo de reflexión. Es un motivo para que nos acordemos de importantes cosas que ocurrieron en la vía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Quiero informarles a ustedes que varias estaciones que se mencionan, pues no están dentro de las Sagradas Escrituras. No se mencionan. Se mencionan algunas, pero no todas. Iremos viendo cuáles de ellas sí se mencionan y cuáles no. Y para podernos basar en algo verídico, vamos a leer la Sagrada Escritura, en donde nos menciona la crucifixión y ese Vía Crucis o la vía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo su cena pascual porque era judío. La Pascua que celebran los judíos cada año, el Pesaj que celebran los judíos cada año, recordando la salida de todos los hebreos del país de Egipto. Durante 400 años vivieron ahí. Los últimos años se dice que sufrieron esclavitud, pero los primeros años, podríamos decir que los primeros 100 años que vivieron ahí, vivieron de una manera no esclavizada. Posiblemente después de los 100 años se empezaron a tener ciertos problemas y ciertas circunstancias en que las llevó al pueblo hebreo a ser esclavizados por parte de los egipcios. Pero bueno, esa es la historia. Dios manda a Moisés a que los libere y cada año ellos celebran esa gran fiesta de que nuestro Padre Dios los liberó de la esclavitud. Pero reitero, no duraron 400 años siendo esclavos. En la época de nuestro Señor Jesucristo, Jesús celebra la Pascua, la última Pascua que tuvo él en vida, y la celebra con sus discípulos. Después de haber celebrado la Pascua, instituye la Sagrada Comunión, lo que decimos nosotros que es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando parte el pan y le dice a sus discípulos coman, que este es mi cuerpo, les da de beber el vino y digan, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía, dice la Sagrada Escritura. Después de esta enseñanza, de esta institución eucarística, en donde vemos que Judas sale y nada más se quedan 11 discípulos cenando con nuestro Señor Jesucristo, a los que a los 12 les había lavado los pies, en simbolismo de limpieza, de purificación espiritual. Nuestro Señor Jesucristo sale de ese lugar y se va al huerto de los olivos a hacer oración, en donde le dice a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañen para poder hacer oración. Y se quedan dormidos. Todo eso pues lo tenemos en la Sagrada Escritura, lo tenemos ya ahí impreso, lo pueden ustedes leer y estudiar. Les estoy remontando estos datos históricos para poder tomar algo importante con respecto a el Vía Crucis. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo es arrestado cuando Judas Iscariote llega con los soldados del Sanedrín y se lo llevan. Y aquí es en donde voy a darle lectura. Voy a empezar con el Evangelio de Juan, Juan capítulo 18, y vamos a ver cómo es este arresto. Juan capítulo 18. Dice, después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo de Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos.
Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos le dijeron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos le repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: ya les he dicho, yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a un llamado soldado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da de beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Palabra de Dios. Bueno, acabamos de denunciar el arresto de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Porque los otros evangelistas también nos mencionan el arresto de nuestro Señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos. Si quieren, ahorita le vamos a dar un repaso, pero quiero seguir adelante. Continuamos el versículo número 12. Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Este Caifás era el mismo que se había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Palabra de Dios. Entonces, mire, aquí vemos cómo entonces Jesucristo, al primer lugar a donde va, es con Anás, el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, en tiempo y forma. Y ese Caifás fue el que dijo: es mejor que muera un hombre a que muera muchos en el pueblo. Así lo dice. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Y sí, murió por el pueblo, no nomás por el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Bueno, entonces nos damos cuenta que aquí la primera visita es con Anás. Recordemos nosotros que el jueves hay una actitud y una tradición de que los feligreses visitan 7 veces una iglesia, o 7 iglesias, porque dicen que Jesús anduvo de Herodes a Pilato, y les mencionan las 7 casas, y va la gente a las iglesias, y entra, y hace oración, hace una reflexión, y sale y compra su manzanilla, que para hacer té, compra su panecito, ¿verdad? Pan bendito, ¿verdad? Y la tiene en la casa, que para cuando la gente se enferma, se come un pedazo de bolillo. Yo creo que ahorita se acabaron los bolillos benditos en esta pandemia que tenemos en el 2021, porque pues nomás no salen los bolillos, ¿verdad? Benditos para curarnos de nuestras enfermedades. Esto lo asevero porque debemos de saber que el que hace milagros es nuestro Padre Dios. No hay nadie más, ¿eh? Bueno, hago esta mención de que Jesús primero está con Anás. Entonces, para que se den cuenta que es una de las supuestas visitas o casas a las que celebramos el día jueves. También quiero decirles y recordarles que para los judíos primero es la noche y después es el día. El jueves en la noche para nosotros, aquí en México, ¿verdad?, empieza a oscurecer a las 6 de la tarde. Bueno, dan las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, las 9 de la tarde, 10 de la tarde, 11 de la tarde, 12 de la noche, por decirlo así, tarde-noche. Y sigue siendo jueves. Pues sí, para nosotros, pero para los judíos no. A las 6 de la tarde ya es la primera hora de la noche judaica. Y nos damos cuenta entonces que todo lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo le ocurrió en viernes. Porque para los judíos, a las 6 de la tarde o las 6 de la noche del jueves, pues ya es la noche de ellos, del viernes, no del jueves, es del viernes. Entonces empieza a las 6 y termina hasta las 6 de la mañana, ¿verdad?, del otro día. Que en este caso, bueno, pues para todos es las 6 de la mañana del viernes.
para nosotros, porque empieza el viernes a las 12 de la noche, pero para ellos empieza el viernes del día a las 6 de la mañana. Claro, entonces, que la noche primero es para los judíos, empieza a las 6 de la tarde el jueves. Y eso le ocurre a nuestro Señor Jesucristo, la cena pascual, el lavado de pies a los discípulos, ¿sí? La institución eucarística, todo ocurre el jueves en la noche para nosotros, pero para los judíos es el viernes, la noche del viernes. Bueno, y nuestro Señor Jesucristo va a orar al huerto de los olivos, y ahí es aprendido. Ahí va Judas Iscariote a llevar a los soldados, a los policías, para que arresten a nuestro Señor Jesucristo. Y muy claramente aquí dice nuestro Señor Jesucristo que todo lo sabe. Véanlo en el versículo 11 de este capítulo 18 de Juan. Dice, versículo 11, capítulo 18 de Juan. Dice, Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me ha de beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Pues si Dios le estaba diciendo qué es lo que tenía que pasar y vivir, ¿por qué tenía que él decir no? Y muchas veces nos pasa lo mismo. No queremos hacer nosotros, ni vivir nosotros, lo que Dios quiere que vivamos. No, ¿por qué? Porque pongo de antemano mi raciocinio, mi conocimiento, mi capacidad intelectual. Yo conozco perfectamente qué es lo que debo de hacer y no debo de hacer. No, porque sí nos sentimos muy intelectuales, ¿no? Entonces no culpemos a Judas Iscariote, solamente él era un mecanismo, era un medio para que las cosas se fueran cumpliendo, fíjense. Si no hubiera hecho bien su trabajo Judas Iscariote de entregar a nuestro Señor Jesucristo, pues las cosas hubieran sido de otra manera. Qué bueno, ¿no? Que él cumplió con su trabajo. Un trabajo medio difícil, malo, quizá, pero se cumplió. Acuérdense que Judas se arrepintió, devolvió las monedas, se las aventó al templo, y muy curiosos los sacerdotes, agarraron las monedas y en vez de yo agarro las monedas y las tiro a la basura. No, las agarraron y compraron un terreno al que le pusieron el nombre del alfarero para enterrar a la gente extranjera que muriera en ese lugar y pues para tener un lugar, ¿no? Porque son muy racistas. ¿Cómo iban a enterrar a un judío y a un no judío juntos? No, pues jamás, no, era imposible, ¿verdad? Sí, eran muy racistas, pero bueno, y agarraron el dinero, ¿verdad? Porque, no lo vamos a usar nosotros para otra cosa, porque está manchado con sangre. Pues sí, está manchado con sangre porque ustedes hicieron que mataran a nuestro Señor Jesucristo, los mismos del sacerdote, los mismos del Sanedrín, los jefes de los sacerdotes. Bueno, y todo está ahí, está escrito aquí, no le estoy inventando yo cosas, Entonces, el primer lugar donde se presenta es con Anás. Y seguimos, dice aquí, en el versículo 19 de este capítulo 18 de Juan, dice, el sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, yo he hablado públicamente delante de todo el mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado y ellos que digan de qué les ha hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole, así contesta el sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Esto está pasando en la noche, No nos dice a qué hora. Pues a lo mejor a las 11, 12 de la noche, ¿no? Pero ya habían atado a nuestro Señor Jesucristo en sus manos. No, pero en la actualidad ya salió por ahí un fulano diciendo que tienen las cuerdas con que ataron a nuestro Señor Jesucristo y que hay que irlas a ver, hay que irlas a visitar. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Todo tienen de nuestro Señor Jesucristo. Tienen la corona, tienen la cruz, tienen la túnica, tienen la sábana santa, tienen los clavos. No, si todo guardaron, todo. Ya sabían que dentro de 2000 años íbamos a necesitar tener todo eso para ir a pasear, a visitar los lugares, a hacer capillas y templos y ahí resguardarlas para ir a hacer la veneración, Dije bien, veneración, no adoración, porque lo único que debemos adorar es nuestro Padre Dios.
Oh, sí, de veras que... ¿Cómo van a saber que eran las cuerdas de nuestro Señor Jesucristo? ¿No? Pero bueno, hay mucha gente incrédula, mucha gente tonta, mucha gente ignorante que les cree. Y ahí van a gastar su dinerito en el avión, en el hotel, en los souvenirs, en la entrada, en la comida y en la limosna que le dejan a lugares donde están resguardando las cuerdas con que amarraron a nuestro Señor Jesucristo. Ay, no, a ver de qué tamaño eran las cuerdas. Y, bueno, eso se los dejo para que ustedes lo analicen. Si quieren irles a buscar y ver, pues bueno, pues vayan, tienen mucho dinero y mucho tiempo, pues vayan a perder el tiempo y su dinero en eso, ¿no? Pero no. Entonces aquí vemos cómo todo esto está pasando en la noche y está ante Anás. Después aquí no nos menciona en este Evangelio de Juan, no nos menciona exactamente cuando está con Caifás, pero en el versículo 28 de este mismo capítulo 18 dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. O sea, entonces está dando a entender que ya lo habían llevado a Caifás, pero aquí lo llevan ante Pilato. Y muy claramente dice, fíjense, como ya comenzaba a amanecer, ¿a qué hora amanece? A las 6 de la mañana. Ya para nosotros, aquí en México, a las 6 de la mañana, pues ya es el viernes, ¿verdad? Y para los judíos, pues también es el viernes, ya empieza el día, porque primero fue la noche, y todo lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo, la última cena, lavado de pies, la institución eucarística, la oración del huerto, la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo, lo llevaron ante Anás, lo llevaron ante Caifás, la segunda casa, sí, porque son 7 casas que se visitan el Jueves Santo, dicen, ¿no? Las tradiciones y las costumbres, ¿no? Anás y Caifás, y ante Pilato. Dice aquí, en el versículo, lo voy a retomar, en el versículo 29, por eso Pilato salió a hablarles y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenlo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos le contestaron, pero los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Fíjense, ¿quién le quería dar muerte? ¿Judas Iscariote? No. ¿Los soldados romanos? No. ¿Pilatos? No. ¿Sus apóstoles? No. ¿Quién? El Sanedrín, los fariseos, los escribas, su iglesia, sus judíos, compañeros, racistas, ¿verdad? Bueno, hoy en día ya han cambiado, eso dicen. Ojalá y sea cierto, ¿verdad? Ya son lindas personas, qué bueno, gracias a Dios. ¿Verdad? Pero en ese entonces le dieron cuello a nuestro maestro. ¿Ah? Bueno. En 1:32 de este versículo 32 del capítulo 18 dice, así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera de que tendría que morir. ¿Se dan cuenta cómo Jesús ya les había dicho la forma como iba a morir? Entonces, ¿por qué culpamos si todo se estaba cumpliendo conforme a la ley de Dios? No debemos culpar a nadie, ¿eh? Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato, ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. Pues, ¿qué has hecho? ¿Se dan cuenta cómo Pilato lo reitera y lo clasifica? No dice, oye, es que uno de tus discípulos, el traicionero. No, ninguno de tus discípulos. Muy claramente le dice, los de tu nación, o sea, los judíos, los jefes de los sacerdotes, o sea, los fariseos y escribas, son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿A quién se culpa? A los judíos. ¿Sí? En la actualidad los judíos dicen, oigan, ¿se dan cuenta cómo hay muchos judíos en el mundo que han procurado para que el desarrollo, la tecnología, la medicina, la ciencia, hay muchos judíos prósperos, hay muchos judíos que han aportado al mundo entero muchas cosas?
¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Ellos lo presumen, ¿verdad? Pues sí, está bien, qué bueno. Pero ¿por qué no presumen y por qué no se aceptan que sus antiguas personas de sus razas le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, un compatriota? ¿Ah? Eso sí, se quedan calladitos, ¿no? No dicen nada. Bueno. En el número 37 dice, le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho. Yo soy rey, yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que me pertenecen a la verdad me escuchan. Y Pilato le dice, ¿y cuál es la verdad? Pues sí, pues le pregunto, pues, ¿qué vas a saber de esto, verdad? Bueno, pero vamos a leer una parte en donde dice Mateo. Vamos a leer lo de Mateo. Vámonos al capítulo 26, en el versículo 57 y siguientes. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote y entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaba todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraron a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más que afirmaron, este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volverlo a levantar en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús, ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo en contra de ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios viviente, te ordeno que me digas la verdad. Dinos si tú eres el rey, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú lo has dicho. Y yo les digo también a ustedes que van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos le contestaron, es culpable y debe morir. Entonces le escupieron la cara y lo golpearon, otros le pegaron en la cara diciendo, tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Esta es palabra de Dios. Como ven, ahí sí nos denota Mateo que Jesús había estado delante de Caifás. En la otra lectura, Juan nada más nos menciona que estuvo con Anás y que ya después de estar con Anás, y después de estar con Caifás, lo llevan ante Pilato. Aquí sí nos menciona exactamente cuando está con Caifás. Entonces, bueno, aquí hay 3 momentos, ¿no? De que Jesús está siendo condenado, porque esa es la primera estación que la iglesia ha formulado. Acuérdense que les dije desde un principio que la iglesia había formulado 14 puntos o 14 momentos en la vía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vía de la crucifixión. ¿Sí? Entonces aquí es la condenación. Lo condena Anás, lo condena Caifás y también lo condena Pilato por presión del Sanedrín, de los judíos. Bien claro, él dice, tus jefes, los de tu nación, los sumos sacerdotes son los que te están condenando. Yo no. Yo le hubiera preguntado, bueno, ahorita aquí adelante hubiera preguntado a los sacerdotes cuando le dicen a Pilato, ahorita lo vamos a leer, que por qué lo quieren crucificar, por qué lo quieren matar, y por qué ellos no lo pueden mandar a matar, y por qué se ha hecho y se ha dicho que es hijo de Dios. Y eso es es un pecado, ¿eh? Es una falta muy grande. Todo aquel que se decía que era hijo de Dios, pues debía morir. Yo, si hubiera sido Pilato, le digo, entonces, si yo digo que soy hijo de Dios, ¿ustedes me van a condenar a muerte? Ah, no, pues van a decir los fariseos, tú tienes muchos dioses, pues puedes ser hijo del dios X, ¿verdad? Del dios Apolo, no sé. Pero nosotros estamos hablando de nuestro Dios. Sí, no, pues ahí sí no les iba a convenir, ¿verdad? Discutir esa situación con Pilato, ¿ah? Pero bueno, entonces aquí nos damos cuenta que Jesús es mencionado que está con Caifás.
En el número 27 de este Mateo, capítulo 27 dice, al principio, en el versículo 1, capítulo 27 dice, cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Fíjense, cuando amanece. Entonces, ¿qué ocurrió toda la noche? Vuelvo a reiterar. La cena pascual. Bueno, antes la lavatorio de pies. La cena pascual. La institución eucarística. Judas sale. Y Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer. Van al huerto de los olivos a hacer oración. Pedro, Santiago y Juan se quedan dormidos. Llega Judas con los soldados, lo arrestan a Jesús. Lo aprenden a Jesús. Lo atan con sus cuerdas, con las que dicen que por ahí tienen. Después se lo llevan ante Anás. Y después se lo llevan ante Caifás. Pero ya cuando amanece, se lo llevan a Pilato. Ya cuando está amaneciendo. ¿Sí? Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. En el versículo 11 de este capítulo 27, dice, Jesús fue llevado ante el gobernador que le preguntó, ¿eres rey de los judíos? Lo mismo que acabamos de ver en el Evangelio de Juan. Contestó Jesús, ¿sí? Tú lo has dicho. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le pregunta, ¿no oyes todo lo que están diciendo en contra de ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. ¿Sí? Pero aquí nos sigue diciendo que durante la fiesta el gobernador acostumbraba a dejar libre a un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso llamado, aquí lo dice, léanlo, está en el capítulo 27, en el versículo 15 y 16. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ya habían leído ustedes eso? O sea, que los dos condenados a muerte se llamaban Jesús. El nombre de este Barrabás era Jesús, pero de apodo le decían Barrabás. ¿Cómo le decían de apodo a Jesús? A nuestro maestro, el Nazareno. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que les había yo dicho en una ocasión, de que en la ciudad de Magdala, pues había muchas Marías. Y todas las Marías que vivían en Magdala, pues eran Marías Magdalenas. Y hubo una que andaba como discípulo con el grupo de los apóstoles y con otras mujeres siguiendo a Jesucristo. Era María Magdalena. Pues había muchos Jesuses también. ¿Tú cuál Jesús eres? Barrabás. Ah, tú eres el delincuente. Jesús de Nazaret era nuestro maestro. Aquí lo dice Mateo, no lo invento yo, ni lo está diciendo Marcos y Lucas, que ni conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Mateo en este versículo. ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, el que se llama el Mesías? Porque se había dado cuenta Pilato de que lo habían entregado por envidia. Y nos hace una referencia aquí en el versículo 19. Voy a darle lectura nada más como algo de apoyo. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle, no te metas con este hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Órale, la señora tenía pesadillas, la esposa de Pilato. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez, ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron a Barrabás. Pilato preguntó, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Mesías? Todos contestaron, crucíficalo. Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran.
Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio, reunieron toda la tropa alrededor de él, le quitaron la ropa, lo vistieron de una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: «Viva, rey de los judíos». También le escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Eso dice aquí Mateo. Oigan, aquí no menciona nada de que lo llevaron ante Herodes. A ver, habíamos dicho que Anás y después Caifás y Pilato. Pues falta la estación o el lugar o la casa o la visita de esas 7 casas con Herodes. Pero eso sí lo dice el Evangelio de Juan. Y pues vamos a retomarlo y ahí lo tenemos, ¿verdad? Para que lo tengan ustedes también. ¿Sí? Aquí nos menciona. ¿Por qué razón? Pues porque Jesús era Galileo. Dice, mira, vamos a leerlo. ¿Sí? Lo tenemos en Juan, capítulo 18. También nos menciona Jesús ante Anás. El sumo sacerdote interroga a Jesús en el versículo 19, ¿sí? Y nos menciona que Jesús es llevado a la casa de Caifás en el versículo 28. Estoy hablando del capítulo 18 de San Juan. Y después Jesús es sentenciado a muerte en el versículo número 38. Cuando está hablando con Pilato. Bueno, pero vamos a pasar entonces al hecho de donde Jesús está ante Herodes. Y eso nada más nos lo cuenta, les estaba yo diciendo que era Juan, pero no. Es Lucas, en el capítulo 23, en el versículo número 6. A ver lo que los buscan. Bueno, pues ahí está, es el capítulo 23, versículo número 6. Dice: al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Y cuando le dijeron que sí, lo envió a Herodes, que era gobernador de Galilea, y que también se encontraba aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verle y hacerle que le hiciera un milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También estaban allí los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, que lo acusaban con gran insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio para burlarse de él. Lo vistieron con ropas lujosas como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Desde aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Palabra de Dios. Entonces imagínense, Herodes quería conocer a nuestro Señor Jesucristo. Herodes era judío, Herodes era hijo de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan de ese suceso que pasó con Herodes, el papá de este Herodes? Herodes el Grande. ¿Qué hizo? Pues mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, sabiendo que los sabios de Oriente habían visitado a nuestro Señor Jesucristo, y él, por miedo de que este Jesucristo fuera rey y le fueran a quitar su reinado, manda a matar a todos los niños. Pero Dios ayuda a nuestro Señor Jesucristo y le dice a José en sueños que se lleve al niño y a su mujer lejos de ahí, y van a parar. ¿A dónde creen? A Egipto. Egipto es un país muy necesitado por los judíos. Vean la historia, y ahí los judíos siempre han estado en Egipto en muchas ocasiones. Jesús no contesta nada, pues porque sabe que Herodes vive en el pecado, porque sabe que Herodes es hijo de Herodes el Grande, y de nada va a servir darle explicación, porque nunca han aprendido nada. ¿Qué dice Jesús? Si en un lugar no te aceptan, sacude tus sandalias y retírate. Y no contesta nada a Jesús ante Herodes. Y sí, pues Herodes era rey de Galilea, y había tenido enemistad con Pilato durante mucho tiempo, porque independientemente de que Roma había tolerado a los reyes judaicos de las diferentes provincias,
pues los gobernadores no se llevaban muy bien con los reyes, ¿no? Porque los reyes pues se sentían reyes, porque eran reyes. Y los gobernadores se sentían gobernadores, pues porque eran gobernadores y eran romanos, los conquistadores, los invasores. Entonces había había una pelea muy grande, ¿verdad?, de poderes. Y desde este momento, después de este suceso, se hicieron amigos Herodes y Pilatos. Bueno, sirvió de algo, ¿verdad? Que llevaron a nuestro Señor Jesucristo ante la presencia de Herodes y ante la presencia de Pilato. Aunque Pilato pues ya le había dicho a su esposa que no le hiciera nada a nuestro Señor Jesucristo, porque pues ella había tenido pesadillas acerca de nuestro Señor Jesucristo. No nos menciona cuáles. Pero pues ya ven que hay muchos historiadores, muchos artistas, escritores de películas y de comedias, y pues ya ahí nos ponen muchas cosas, ¿no? De lo que tuvo sueños la esposa de Pilato, ¿no? Y Pilato que por eso quería liberar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero ya vimos ahorita que pues nuestro Señor Pilato se lava las manos, y yo no tengo la culpa, ¿eh? Es culpa de ustedes. A mí no me digan que Jesús, yo lo estoy condenando porque yo soy el malo, no. Ustedes son los que lo están crucificando, los que lo están condenando. Bueno, entonces ya vimos cuando estuvo con Anás, cuando está con Caifás, lo llevan con Pilato, lo llevan con Herodes, lo regresan a Pilato, ¿sí? Y bueno, y ya, entonces Pilato se lava las manos, y muy claramente dice, yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo le suelte a un preso, ya lo vimos, que hay uno que se llama Jesús Barrabás, que solamente se menciona en Mateo, y Jesús de Nazaret. Lo manda a azotar, le ponen su corona de espinas, se burlan de él, ¿sí? Le escupen la cara. Yo me pregunto, ¿toda esa gente que hizo eso están peor que Judas Iscariote o su pecado es menor? Ah, no, pues sí, hay que ver, ¿no? Pues es de pecado a pecado, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Escupirle la cara a nuestro Señor Jesucristo o traicionarlo? ¿Abofetearlo o traicionarlo? ¿No creer que haya resucitado como Tomás no creía o traicionarlo? ¿Negarlo 3 veces como Pedro o traicionarlo? ¿Sí? Haberlo tratado de levantarle falsos testimonios o traicionarlo. Sus propios sacerdotes, por miedo de que perdieran ellos el liderazgo en el pueblo, lo mandan crucificar, y como dice Caifás, es mejor que muera un hombre y no muchos en el pueblo, porque si siguen a Jesús, ya nosotros los romanos no nos van a hacer caso, ¿verdad? Y entonces sacrifican a un hombre, el mismo Sanedrín. ¿Eso es menos culpable que traicionarlo como Judas Iscariote? Y siendo Pilato el gobernador, ¿qué no se pudo él ponerse, no había pantalones, ¿no? Ponerse bien las faldas y no hacerle caso al Sanedrín? ¿Les tuvo miedo o qué? Sí, porque se podían levantar en armas, iba a haber revueltas, y después el emperador le iba a decir, oye Pilato, te mandé a Jerusalén y no puedes controlar a esa gente. No, pues ¿qué tipo de soldado eres? ¿Eres de la AFI? ¿Eres de la Federal? Has de ser policía mexicano, ¿no? Chaparro, panzón, biguetón, prieto y feo, ¿ah? Y que no puedes. Entonces, pues sí, tenía miedo Pilato de que lo fueran a criticar, ¿verdad? Entonces, pues se la llevó y dijo, pues yo me lavo las manos. Jesús es condenado a muerte. Esa es la primera estación que la iglesia pues nos propone para poder nosotros irnos acordando de la vía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y pues vemos nosotros que Jesús le ponen un madero para que lo vaya llevando. Lo dice aquí, miren, en el capítulo 19 de Juan, capítulo 19 de Juan, versículo 17, Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. ¿Sí? Esa es la segunda estación. Lo que nos propone la Iglesia Católica de reflexionar, que nos pide que hagamos una
consideración, una meditación, una oración. La segunda estación, que Jesús es cargado con la cruz y la va llevando. Como les dije en un principio, no todas las estaciones del Vía Crucis están denominadas aquí en la Sagrada Escritura. No. Hay unas que las pusieron, pues, como hechos recurrentes, que era muy lógico, pero hasta ahorita, bueno, estas dos estaciones las tenemos de una manera, pues, muy explícita. Las acabamos de ver, y ahorita estamos viendo esta segunda estación, en donde nos menciona muy claramente que Jesús fue llevando su cruz para ir al lugar llamado La Calavera. Era un lugar en donde crucificaban a todos los presos, ¿sí? Ahí los crucificaban, los dejaban varios días hasta que morían, y si no, les cortaban los pies, se los golpeaban, les fracturaban las rodillas, para que el cuerpo cayera y no pudieran oxigenar sus pulmones y se morían de asfixia. Es lo que le pasó a los dos ladrones cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Y a Jesucristo no le hacen eso, porque Él muere, ¿no? Muere prontamente. Lo interesante es que dicen, ¿verdad? Por ahí, una señora Santa Elena dice que en las investigaciones en el año 300, ¿verdad?, se encontró con la cruz de nuestro Señor Jesucristo enterrada. No, sí, pues la usó nuestro Señor Jesucristo, ya nadie más la usó, y alguien dijo, yo la voy a enterrar, y la enterraron, ¿no? Y después, 300 años después, la encuentra esta señora y dice, es la cruz de Jesucristo. ¿Y cómo sabe usted que es la cruz de Jesucristo? ¿Tenía ahí escrito ahí, esta cruz fue usada por Jesucristo? ¿O cómo usted sabe que esta...? Ah, no, es que yo le invoqué a la cruz que me hiciera un milagro y me lo hizo. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado, porque nosotros empezamos a creer que los milagros los hacen cualquiera. Y el único que hace milagros es nuestro Padre Dios. Entonces, pues sí debemos de tener un poquito más de consideración con eso, ¿no? Porque si no caeríamos en errores y no lograríamos entonces tener la verdad dentro de nuestro conocimiento. Y no pudiéramos nosotros entonces entender, ¿verdad?, la verdad. Antes que todo tenemos que llenarnos de la oración, con la oración del Espíritu Santo, para que nos vaya guiando y podamos ir entendiendo parte por parte. Porque de lo contrario, pues, caeríamos en errores. Ahorita lo estamos analizando bíblicamente para que ustedes se den cuenta exactamente cómo fue la condenación de nuestro Señor Jesucristo. Y estábamos hablando de las 7 casas que los católicos celebran el jueves, en la noche. Y entonces cuéntenlas, miren, primero estaba en el Huerto de los Olivos. Ese es un lugar que se visita en oración. Después viene con Anás, otra oración que debemos de hacer. Después va otra vez, ahora con Caifás, el número 3. Después va el amanecer con Pilato, el número 4. ¿Sí? Y después va con Herodes, número 5. ¿Sí? Y después va otra vez, lo regresan a Pilato, número 6. Y la última visita que tiene es su condenación, en donde dan por terminado ese suceso de la visita de los 7 momentos de la reflexión que debemos nosotros hacer. Por eso la Iglesia Católica, bueno, dice esos 7 momentos hay que tomarlos en cuenta y hay que hacer una consideración y oración y reflexión, ¿sí?, en nombre de nuestro Señor Jesucristo por lo que le ocurrió. Y bueno, pues empieza el Vía Crucis, empieza el caminar de nuestro Señor Jesucristo, y que nos hace nosotros reflexionar que estaba cargando con nuestros pecados. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo pues siempre lo dijo, ¿sí? Así me van a matar, me van a entregar y muero por sus pecados, porque no moría por su pecado de él. ¿Cuál era el pecado de él? Pues ninguno. Acuérdense que las únicas personas que no cometieron pecado en este planeta Tierra, desde que existe este planeta Tierra con seres humanos, los únicos que no cometieron pecado fue nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Santísima Madre tuvo algunos errores, pero no pecados, errores humanos. Nuestro Señor Jesucristo ni errores humanos tuvo, ¿sí? Dirán ustedes, bueno, ¿a poco San José tuvo pecados? Sí, todos los patriarcas, todos los profetas,
Todos los reyes, Saúl, Samuel, David, todos, Salomón, todos. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Cientos. ¿Eso era bueno o malo? Pues bueno, a mí no me toca ver si es bueno o malo. Simple y llanamente es que las costumbres son unas y las decisiones son otras y las leyes son otras. ¿Sí? ¿Quién mató a Goliat? David. ¿Matar gente es pecado o no es pecado? Bueno, dicen ustedes, no, por permiso de Dios, porque Dios estaba con él y los condenados filisteos. Pues sí, sí, o sea, yo entiendo todo. A lo que voy es que los únicos que no cometieron pecado fue nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y párenle de contar. Y el único que hace milagros es nuestro Padre Dios. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo, pues, va en este camino para que nosotros ahorita lo vayamos reflexionando. Y nos menciona que nuestro Señor Jesucristo en su camino en el Vía Crucis, en la vía de la crucifixión, pues tiene algunas caídas y nos ha mencionado que se cae 3 veces, ¿no? No pusieron 4, no pusieron 5, no pusieron 6. En algunos lugares, en algunos estudios, nos dicen, es que tuvo 7 caídas nuestro Señor. Y no es que nos hablen de las 7 caídas en la vía de la crucifixión, nos hablan de 7 caídas en el momento de que nuestro Señor Jesucristo está siendo arrestado. No, pero aquí estamos hablando de caídas de que cae al suelo, ¿no? Y la iglesia o las tradiciones nos publican que son 3 caídas. Como si fuera lucha libre, ¿verdad? 3 caídas sin límite de tiempo, ¿eh? Y nos menciona que las 3 caídas van siendo así como de una manera, una cae más o menos, la otra cae un poquito más agresiva y la tercera, ¡pum!, ya no aguanta la cruz y entonces pues por eso sí se menciona en la Biblia de que hay un personaje, que es en otra estación, en donde le ayudan. Pero ahorita apenas vamos en la primera caída de nuestro Señor Jesucristo. Pues pudo haber tenido muchas, ¿no? O a lo mejor nada más tuvo 2. O a lo mejor nada más tuvo 1. O a lo mejor tuvo 5, 6, 7, 10 caídas. Porque, oigan, miren, Jesús cena, toma sus alimentos el jueves, en la noche, para nosotros. Que en realidad para los judíos es el viernes en la noche. Porque primero es la noche para ellos. Ya no toman nada. ¿A poco creen que cuando estuvo con Anás le invitó una lechita, un tecito, un cafecito? O cuando estuvo con Caifás le invitaron algún jugo, un vasito con agua. No les invita. No tomó alimentos nuestro Señor Jesucristo. Tiene un cuerpo de ser humano, ¿eh? Amanece, está en ayunas, no desayuna, no come, está ante Herodes, ante Pilato, ante Caifás. No le dan de comer ni de beber. El cuerpo se deshidrata. No obstante eso, le ponen una golpiza. ¿Sí? Lo mandan a azotar. Si ustedes ya vieron algunas películas, pues se van a dar cuenta, ¿verdad? Más o menos cómo fueron los azotes, ¿verdad? La más terrorífica, pues es la de Mel Gibson, ¿verdad? Sí, pues sí, como que exageró la golpiza, ¿no? Porque una golpiza de esa magnitud, pues cualquier hombre se muere. Bueno, vamos a pensar que Jesucristo, por la capacidad que tenía, el poder que tenía divino, pues logra salir de esa golpiza que le dan. Bueno, y como les digo, pudo aguantar nuestro Señor Jesucristo. Llega a la crucifixión a las 12, unos dicen que a las 9 de la mañana es crucificado, otros dicen que desde las 12 del día es crucificado, ¿verdad? Y no ha comido nada. Entonces, pues era lógico que en la vía de la crucifixión, pues nuestro Señor Jesucristo, pues se desvaneciera, sus fuerzas no fueran las suficientes para seguir adelante. No sin antes olvidar que el maligno ahí andaba, queriendo que no se cumplieran las cosas de nuestro Padre Dios. Pues sí, porque ese nada más anda averiguando a ver a qué hora nos tira del camino y no nos deja progresar. Bueno, y entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo en su primera caída, como nos lo menciona la Iglesia Católica, sufre y lo vemos sufrir por nuestros pecados. Y esto lo debemos de reflexionar, lo debemos de incorporar dentro de nuestra oración y darle gracias a Dios de todo lo que hizo, y lo debemos de estar recordando año con año.
Pero ¿saben dónde lo recordamos? En Acapulco, en Cancún, Puerto Vallarta, Veracruz. Los que bien les va y los que se van, pues se van hasta más lejos, ¿verdad? A pesar de que estamos en el año 2021 y tenemos una pandemia en donde se nos está mencionando que nos debemos de seguir cuidando, ¿verdad? Porque mucha gente se ha muerto, ¿verdad? Hasta este entonces pues ya van más de 200,000 personas aquí en México muertas, ¿verdad? Y millones contagiados, ¿verdad? Y no les digo de todo el mundo porque yo no soy informador de eso, pero pues lo pueden buscar ustedes en las noticias o en la historia, ¿verdad? Pues nosotros debemos de recordar todos estos sucesos de nuestro Señor Jesucristo haciendo oración y dándole gracias a Dios porque nos vino a salvar. Tenemos otra estación, ¿sí?, en donde se dice que en el camino de su vieja crucifixión se encuentra a su madre caminando por ahí. Pues era lógico, ¿verdad?, que su madre iba tratando de verlo, de estar acercándose a él, ¿verdad? ¿En compañía de quién andaba María? Pues andaba de otras Marías. Acuérdense que María pues tenía una parienta, la esposa de Cleofas, la esposa de Alfeo, sí, que era la mamá de Santiago el menor y de Judas Labeo, que le decimos Tadeo. Tadeo significa valiente. Eran hermanos y había otro hermano de ellos que se llamaba José. Estos eran primos de nuestro Señor Jesucristo, porque la esposa de Alfeo, que era la madre de estos muchachos, pues era pariente del papá de Joaquín, del papá de María, que era Joaquín. Entonces pues eran parientes, y María se acompañaba de esta otra María de Cleofas. Pero también se acompañaba de María, la de Magdala, la que vulgarmente le decimos Magdalena. Pero también había otra María por ahí, ¿verdad? La mamá de Santiago el mayor y de Juan, que era Salomé, María Salomé, ¿sí? Había muchas mujeres que se estaban ahí acercándose, acompañando este paso de nuestro Señor Jesucristo, y acompañaban a nuestra Santísima Madre. Se menciona que Juan, el discípulo más joven de nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles, que en esta edad, pues a lo mejor tenía ya 17 años Juan, porque cuando conoció a Jesucristo y le hizo el llamado, pues era un joven como de 14, 13 años. No nos dice la edad exacta, pero es una aproximación, para que ustedes tengan esto en cuenta. Y entonces se encuentra a nuestra Santísima Madre, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues es lógico. ¿Qué madre abandona a su hijo en un martirio, en un sacrificio? Pues nadie, ¿verdad? Y ya estando sola nuestra Santísima Madre, imagínense. Yo me pregunto, ¿dónde andaban los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no acompañaron a María? No nos lo menciona aquí los evangelistas, ¿eh? ¿Cuántos hermanos tenía medios hermanos Jesucristo? Pues varios, ¿no? 4 y 2 hermanas. ¿Sí se acuerdan de ellos? Santiago, uno. Simón, otro. Judas, otro. ¿Sí? Tenía 2 hermanas por ahí. Una dicen que se llamaba Ana, otra se llamaba María. Otros dicen que se llamaba Salomé, que se llamaba María. Y pues, bueno, pues ahí andaban los, había otro hermano que se llamaba José, ¿verdad? Como San José, ¿verdad? Entonces, ¿dónde andaban? ¿Por qué no acompañaban a María ahí? No, pues tenían miedo. Decían, "No, van a decir que somos los hermanos del que van a crucificar". Y también nos agarran y nos dan una buena, mínimo una buena azote. No, 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 no. Pero María, nuestra Santísima Madre, pues no deja de acompañar a nuestro Señor Jesucristo. Para nada, ¿eh? La deja ahí, la gente la deja sola, pero no las demás parientas, que son las otras mujeres. Y en este caso Juan, el apóstol, sí acompaña a María, ¿sí? Bueno, entonces esta es otra de las estaciones. No nos las menciona aquí la Sagrada Escritura de una forma fehaciente, pero sí nos menciona en unas partes en donde encuentra o ve a su madre, ¿verdad? En el caminar, porque nos menciona ahí que junto a la cruz Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena, etcétera, etcétera. Entonces, pero esto es cuando ya está crucificado, pero pues es lógico que andaban ahí en la vía de la crucifixión, ¿sí? Entonces, bueno, la condenación es la primera estación. Después Jesús carga la cruz, después Jesús cae por primera vez, y esta cuarta estación encuentra a María. La quinta estación, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo tuvo un apoyo, una ayuda de un agricultor
de alguien que se dedicaba a la tierra, que se llamaba Simón. Este hombre iba regresando de su trabajo muy temprano, ¿verdad? Regresa de su trabajo, pues eran como las 12 del día, o antes de las 12 del día, según otros evangelios. Pues yo creo que se paraba muy temprano a ir a trabajar a las 4 o 5 de la mañana, para regresar temprano a trabajar, o a lo mejor llegaba de su trabajo, iba a comer y regresaba, pero pues se me hace así como horario de oficina, ¿no? Todo esto les hago para que ustedes reaccionen, ¿no? Porque nos menciona que venía de su trabajo, así lo dice en las Sagradas Escrituras, ¿eh? Así dice que había un hombre por ahí que va a ayudarle a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz, ¿sí? Entonces, pues, yo hago esa pregunta, ¿no? Yo me hago esa pregunta y dice, bueno, entonces, ¿que este señor salió muy temprano a trabajar? ¿Sí? Ahorita lo vamos a leer. Yo lo que quiero es que ustedes vayan reflexionando cada uno de estos sucesos que tenemos y que son estaciones, ¿sí? Para que lo tengan ustedes presente y nos demos cuenta de todas las cosas importantes y no olvidarnos, porque estos días santos en que se vive esta emotiva reflexión, pues muchas veces nosotros nos perdemos en lo terrenal, en lo mundano, ¿sí? Y lo agarramos como días de asueto, como días de descanso para ir a pasear, a divertirnos. Y la verdad es que pues lo que debemos hacer es recordar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bueno, nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, porque hay muchos que no son cristianos, hay muchos que no creen en Cristo, que no creen en Dios. Sí, estamos hablando en el año 2021, 5781 año judío, y hay muchos que no creen en Dios, ¿eh? No, pues está difícil la situación, por eso Jesucristo en uno de sus pasajes bíblicos dijo, es mucha la mies y poco los trabajadores, para poderles ir a enseñar la palabra a los que no creen, a los que están alejados. Bueno, miren, vamos a leer la parte donde se encuentra a Simón de Cirene. Lo vamos a leer también en algunos capítulos de otros evangelios, pero bueno, vamos a empezar con el de Lucas. Lucas 23, versículo 26. Lucas 23, versículo 26. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene, llamado Simón, que venía del campo, y le hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban tristeza por él, lo seguían. Hasta ahí les voy a dejar esta explicación, hasta esta estación de Simón de Cirene, y les invito a que continúen en otra grabación, en otra explicación, para ir viendo las demás estaciones de la vía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.